Como ustedes saben, el texto que tenemos para trabajar hoy es el texto Lo Abierto. Agamben, digamos que tiene en su proyecto filosófico hay dos tipos de textos que Agamben prepara, ¿no? Hay textos que en términos generales pueden ser considerados como textos menores, ¿no? Que por ejemplo es esto, son textos más ensayísticos, son textos breves, pero por breves no quiere decir que sean más fáciles o ágiles, sino que por el contrario tienen una densidad filosófica bastante importante. Sin embargo, es una escritura más ágil, ¿no? Porque es un estilo más benjaminiano, él viene de la escuela de Benjamin, entonces él escribe en ese registro más ensayístico, y en ese registro más ensayístico lo que vemos aparecer son motivos, ¿no? Distintos motivos filosóficos, distintas imágenes. De hecho, él empieza este texto con la imagen, ¿no? de unos dibujos de una Biblia judía del siglo XIII, unas imágenes donde se mezcla lo humano y lo animal. Es un recurso muy benjaminiano de trabajar con imágenes. Y luego Agamben tiene un registro más, si se quiere, filosófico canónico, que son textos más explícitamente de la filosofía, son textos más extensos. De hecho, muchos de ellos son textos que forman trilogías o que siguen una continuidad uno con respecto al otro, donde hay un proyecto más claro de filosofía que consiste en pensar el problema de la biopolítica, el estado de excepción, para pensar el poder político contemporáneo y cómo a partir de ese diagnóstico sobre la biopolítica, el estado de excepción, la vida que se divide entre bios y zoé, cómo a partir de ahí él luego trata de pensar una alternativa, es decir, pensar nuevas formas de vida, ¿no? Entonces ahí está como su recorrido más oficial, y luego van apareciendo estos textos más, si se quiere, menores, y entre ellos es Lo Abierto. Pero igual, si bien son dos sendas paralelas, no significa que no se articulen unas con otras, ¿no? Porque muchas de las cosas que él trabaja en este libro, Lo Abierto, tiene que ver con problemas de la biopolítica, y ahora vamos a ver bien en qué sentido se relaciona el problema de la biopolítica, que es su gran obsesión dentro del recorrido más filosófico oficial, con el problema de lo abierto. Si nosotros nos preguntáramos por el registro, ¿no? El registro, por los distintos registros entre los que deambula Agamben en este libro, que como les digo, a pesar de ser muy breve, es muy denso, podríamos caracterizar tres motivos. Hay más, pero hay tres que me parece que son fundamentales, ¿no? Tres motivos filosóficos y teológicos fundamentales. Por un lado, hay un motivo que, si se quiere, es más warburgiano, es decir, de la escuela de Warburg, que es un, digamos, historiador del arte, que lo que hace es pensar en términos de supervivencias, cómo determinadas supervivencias del pasado están presentes, es decir, cómo determinadas supervivencias del pasado de alguna manera condicionan el pensamiento presente, y Warburg sobre todo se va a centrar en las imágenes. Él va a pensar en determinadas imágenes mitológicas del pasado y cómo esas imágenes mitológicas del pasado siguen estando presentes en nuestra actualidad, en nuestro ethos occidental, ¿no? Y en ese registro warburgiano de pensar supervivencias es que Agamben empieza su libro con varios motivos, digamos, entre teológicos y mitológicos. Como les decía recién, él empieza citando unas imágenes que aparecen en una Biblia del siglo XIII, él se va a detener en la última página de esa Biblia, donde aparecen determinadas figuras mitológicas que son entre humano y animal, en un juego ahí de indistinción. Luego va a citar otras figuras mitológicas a lo largo del libro, pero bueno, ese es un registro warburgiano, es decir, ir a imágenes del pasado para mostrar que de alguna manera conectan con los problemas del presente. Va a esas imágenes mitológicas entre el hombre y el animal porque considera que allí hay claves para entender el problema actual del hombre, para entender el problema actual de cómo se hace hoy en día esa distinción entre el hombre y el animal. Es decir, que para poder entender esa distinción entre el hombre y el animal es necesario
ir a esas imágenes del pasado, porque ahí hay un misterio que tiene que ser, dice Agamben, desactivado. Entonces, ese es el primer motivo, incurrir por estas imágenes mitológicas que generan una indistinción entre el hombre y el animal. El segundo motivo filosófico que va a aparecer a lo largo del texto y sobre todo en los primeros capítulos, y es donde nos vamos a centrar, es en el debate entre Bataille y Koyev. El debate entre Bataille y Koyev a propósito del fin de la historia. Es decir, ¿qué significa el fin de la historia para el pensamiento? ¿Qué significa el fin de la historia para la filosofía? ¿Y qué significa el fin de la historia para Occidente? Y cómo la afirmación de que atravesamos el fin de la historia, es decir, que la historia ha llegado a su fin, cómo esa afirmación, digamos, afecta la idea de lo humano. Y más precisamente afecta la idea de hombre, el concepto de hombre. Y cómo afecta el concepto de hombre en su relación con el concepto de lo animal, ¿no? Entonces, entre Bataille y Koyev va a haber una discusión sobre qué significa el fin de la historia, qué significa la humanidad ante el fin de la historia y qué pasa con la animalidad. Estos dos filósofos discuten sobre ello y Agamben va a intervenir sobre esa discusión. Y nosotros ya vamos a ver bien, porque es en donde nos vamos a centrar, sobre todo en ese debate entre Bataille y Koyev y la intervención de Agamben. Y el tercer motivo, digamos, que atraviesa el libro es el concepto que le da nombre al texto, que es el concepto de lo abierto. El concepto de lo abierto que Agamben encuentra en una bisagra entre la filosofía y la biología, ¿no? Y ahí sobre todo está atravesado por el pensamiento de Heidegger. Cómo aparece la noción de lo abierto en la biología, cómo aparece la noción de lo abierto en la filosofía, qué es lo que ha dicho Heidegger sobre esa noción de lo abierto para pensar lo humano, es decir, cómo se articula lo abierto y lo humano, o mejor dicho, en qué medida lo abierto es lo que nos hace humanos. Entonces Agamben recoge eso, va a preguntarse cómo Heidegger lo ha pensado, va a hacer un diagnóstico sobre las limitaciones que hay en la propuesta de Heidegger, y Agamben va a avanzar un poco más sobre ese concepto de lo abierto, echando mano de la biología. Pero este tercer motivo, el de Heidegger, sobre lo abierto, es muy interesante, pero está más hacia el final del libro y no se corresponde, digamos, con los capítulos que tenemos que trabajar hoy. Entonces, si quieren, luego podemos decir algunas cosas sobre ello, pero no nos vamos a centrar ahí. Sino que, como les decía, nos vamos a centrar sobre todo en la discusión entre Bataille y Koyev y cómo la recoge Agamben esa discusión, y luego hacia el final vamos a ver por qué Agamben la recoge y cuál es la estrategia filosófica de Agamben con respecto al diagnóstico del fin de la historia, ¿no? Eso es, digamos, donde nosotros nos vamos a centrar. Antes de entrar en el texto de Agamben, me gustaría hacer una precisión, porque Agamben usa de manera indistinta, cuando trae a colación la discusión entre Koyev y Bataille, Agamben usa de manera indistinta el concepto poshistoria y fin de la historia. Entonces, me gustaría que hiciéramos un pequeño rastreo genealógico, así como muy, muy caricaturesco, porque esos conceptos no son intercambiables. Esos conceptos vienen de legados filosóficos distintos y significan distintas cosas. Si nosotros pensamos en el concepto de fin de la historia, es decir, por qué la filosofía en un momento dice, bueno, vamos a hablar del fin de la historia, en el primer filósofo que hay que pensar es en Hegel. Es decir, Hegel en la fenomenología del espíritu pareciera dar a entender que la historia puede llegar a su fin. Ahora luego vamos a trabajar de manera más precisa qué entendemos por historia. Pero la idea de la historia, es decir, la idea de que la humanidad se va transformando a sí misma, eso es la idea de historia. La historia es la idea de que hay un movimiento temporal por el cual la humanidad se va transformando a sí misma,
Pues la fenomenología del espíritu de Hegel nos daría la pauta de que ese movimiento no va hacia el infinito, sino que en algún momento va a encontrar su fin. En algún momento ese movimiento de transformación de la humanidad por sí misma va a llegar a su fin. Es decir, la humanidad va a dejar de transformarse. Es decir, el hombre va a dejar de hacer historia. El hombre va a dejar de hacer revoluciones, ¿no? Desde la Revolución Francesa en adelante. El hombre va a dejar, digamos, de transformar su modo de vida. Ese pareciera ser el diagnóstico que encontramos en la fenomenología del espíritu y que Koyev interpreta ese diagnóstico de Hegel en la fenomenología del espíritu, y Koyev en los años 30, en Francia, da unos cursos sobre Hegel, da unos cursos sobre la fenomenología del espíritu, y él explicita esa tesis de Hegel. Es decir, Koyev en los años 30 en Francia dice: la fenomenología del espíritu sentencia el fin de la historia. Y lo que tenemos que hacer es pensar qué significa ese fin. Y Bataille era asistente, si bien Bataille era mayor que Koyev, Bataille era asistente a esos cursos de Koyev. Y entonces ahí es donde empieza una correspondencia entre Bataille y Koyev acerca de lo que significa el fin de la historia en este registro hegeliano. Empiezan a discutir, y ahora lo vamos a ver, porque esto es lo que recoge Agamben, esa correspondencia entre Bataille y Koyev. Es lo que va a recoger Agamben a propósito de esos cursos de los años 30 que imparte Koyev sobre la fenomenología del espíritu. Pero luego está este otro concepto que yo les decía que Agamben usa de manera indistinta, que es el concepto de poshistoria. El concepto de poshistoria es un concepto mucho más viejo, en el sentido de que no se hace explícito en los años 30 en Francia, sino que es un concepto, digamos, del siglo XIX, que nace en la biología, curiosamente. No voy a entrar en detalle, simplemente les doy pantallazos y si quieren les puedo mandar textos sobre esto porque no hay muchas cosas, pero hay cosas escritas. Es un concepto que nace en la biología y que luego determinado legado nietzscheano de la filosofía de Nietzsche, determinado legado nietzscheano del pensamiento, va a recoger ese concepto de la biología para pensar el estado de la sociedad europea. Es un concepto que utiliza determinada tradición de pensamiento europeo para diagnosticar la decadencia en Europa. Para este legado nietzscheano nihilista, está bueno, ¿no? Hablo de la decadencia y ahí hay un trueno, un relámpago, bueno. Entonces, la decadencia, es decir, para este legado, Europa ha entrado en una época de nihilismo, ha entrado en una época de decadencia y las grandes gestas de la historia que propiciaba Europa ya no las va a propiciar. Entonces Europa ha entrado en una decadencia a nivel político, ya no es el lugar de las revoluciones ni de las transformaciones políticas. Europa también ha entrado, por lo tanto, en una decadencia cultural. Europa ya no va a ser el lugar de referencia de la cultura, no es el lugar donde se produce cultura, ha dejado de serlo. Y por ende entra en una etapa de decadencia social. Y lo que hacen estos pensadores es tratar de entender qué significa eso. Por lo tanto, el término poshistoria está asociado a una idea peyorativa, ¿no? Es decir, a una idea de decadencia. Por eso me refiero a que es una idea peyorativa. Es decir, entrar en la poshistoria es entrar en la decadencia. Por lo tanto, es algo peyorativo, entrar en lo poshistórico. Y ese es el legado desde el cual aparece la palabra poshistoria. En cambio, la palabra fin de la historia no necesariamente tiene una carga peyorativa, sino que simplemente es el diagnóstico de un final. Y yo creo que es importante tenerlo presente, porque nos permite dar cuenta de cosas distintas. En ese sentido, el término fin de la historia, que se vuelve, digamos, famoso gracias a Koyev, el término fin de la historia se va a considerar tanto en términos peyorativos como en términos optimistas en los años 90. Es decir, por ejemplo, Fukuyama lo va a pensar como el progreso de la humanidad. El fin de la historia, es decir, Fukuyama lo que hace es reinterpretar la sentencia de Koyev, y a través de la reinterpretación de la sentencia de Koyev va a releer la fenomenología del espíritu
y va a escribir su famoso libro, ¿cómo es? ¿El fin del hombre o el fin de la historia? El fin de la historia y el último hombre. Ahí está, el fin de la historia y el último hombre. Que ese es un diagnóstico optimista del fin de la historia. Es decir, el fin de la historia para Fukuyama significa que el hombre ha llegado a su, digamos, grado de perfección. Y que por lo tanto la democracia liberal de mercado para Fukuyama es el gran progreso de la humanidad y es el fin de la historia. Hasta ahí llegó la humanidad. Y de lo que se trata ahora, para Fukuyama, que luego se va a retractar de estas ideas, pero que en ese momento tuvieron mucho auge, de lo que se trata para Fukuyama, por lo tanto, es que ya Estados Unidos ha llegado a esa democracia liberal de mercado, Europa está casi llegando, y el resto de los países del mundo simplemente tienen que llegar a ese momento. Y una vez que la democracia liberal del mercado gobierne planetariamente a la humanidad, no habrá guerras y no habrá conflictos. Esa es la sentencia. Y por lo tanto, por eso el fin de la historia es algo optimista para Koyev. Pero... Para Fukuyama. Para Fukuyama, sí, para Fukuyama, exacto. Pero no todo es optimismo en esta sentencia del fin de la historia, sino que para Agamben no va a ser algo optimista, sino por el contrario va a ser algo pesimista, pero también una oportunidad. Es decir, la sentencia del fin de la historia para Agamben es el triunfo de un determinado poder en Occidente. No es el triunfo del progreso, sino que es el triunfo de un determinado poder en Occidente, al que lo va a llamar biopoder. Y para Agamben, obviamente, este poder occidental no es la solución a la humanidad, al contrario, es un problema, pero es a partir de ahí que hay que pensar una alternativa. Entonces, en ese intento, digamos, de Agamben de pensar una alternativa al biopoder, es que retoma entonces la discusión entre Bataille y Koyev. Vamos a ir viendo qué significa esto del fin de la historia, como desaparición del hombre. Nos dice, digamos, Agamben a través de Koyev, la desaparición del hombre al final de la historia no es, pues, una catástrofe cósmica, ¿no? O sea, como les vemos, en principio no hay un sentido peyorativo. El mundo natural, es decir, el mundo animal, sigue siendo lo que es desde toda la eternidad. Y tampoco es una catástrofe biológica. El hombre permanece en vida como un animal que está en acuerdo con la naturaleza o con el ser dado. Detengámonos un minuto ahí. ¿Por qué? Porque el fin de la historia significa la desaparición del hombre. Y la desaparición del hombre significa que el hombre retorna a lo animal. Empieza a vivir su vida no ya como hombre, sino como vida animal. Sí, bueno, sigamos. Lo que desaparece es el hombre propiamente dicho, es decir, la acción negadora de lo dado y del error, o en general, el sujeto opuesto al objeto. De nuevo, nos detenemos ahí. ¿Por qué? Porque ahí está Koyev diciendo dos cosas que él las está presuponiendo, pero hay que explicitarlas. La primera cosa que nos está diciendo Koyev es que lo que nos hace humanos es la acción negadora. Es decir, en términos hegelianos, lo que nos hace humanos es el trabajo de la negatividad. El hombre es hombre en tanto que lleva a cabo una acción negadora. ¿Y qué significa esta acción negadora? Y ahí es donde viene la segunda definición de Koyev. Generar constantemente escisiones entre sujeto y objeto. El hombre se asume a sí mismo como sujeto y todo lo que se le aparece se asume como objeto. La acción negadora es la acción de escindir. El hombre es hombre en tanto escinde.
El hombre es hombre en tanto ve a las cosas como lo otro de sí. Es decir, el hombre se cinde de la naturaleza, el hombre se cinde de lo animal. Eso es la acción negadora. Negarse, diferenciarse de lo otro, en un juego entre sujeto y objeto. ¿Qué es entonces la historia? La historia es el trabajo de negación por el cual el hombre deja de ser naturaleza. La historia es el trabajo de negación por el cual el hombre, al crear cultura, es decir, al crear sociedad, al crear política, al crear arte, se diferencia de lo natural. Y lo natural se le aparece como algo que se le opone, como lo opuesto. La naturaleza como lo opuesto al hombre. Por eso Agamben luego trabajará toda la cuestión agustiniana y como el hombre es hombre en tanto no es naturaleza. Es decir, somos hombres en tanto dejamos de ser naturaleza. Somos hombres en tanto nos oponemos a la naturaleza. Por lo tanto, ser hombre es una manera de actuar. Y esa manera de actuar es la escisión. Actuamos por oposición. Eso no voy a entrar en detalles, pero eso es la dialéctica. La acción negadora es una acción que cinde por oposición. Destruimos lo natural en nosotros para devenir hombres. Entonces, ¿qué significa el fin de la historia? El fin de la historia significa el fin de esa acción negadora. Significa el fin de esa escisión. Significa el fin de diferenciarnos, o sea, es decir, significa el dejar de diferenciarnos de lo natural. Es decir, significa ya el retorno a lo natural. Y ese es todo el dilema entre Bataille y Kojev. ¿Qué pasa con la erótica? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con el arte? Si todas estas acciones eran acciones negadoras que nos hacía diferenciarnos de lo natural, ¿qué pasa con estas acciones cuando volvemos a lo natural? ¿Qué pasa en términos generales con la acción negadora? ¿Qué pasa con que eso es un problema de la filosofía contemporánea hoy? ¿Qué pasa con la negatividad en el momento del fin de la historia? Por eso digo que es un libro breve, pero es muy denso. Volvamos a la cita si la terminamos de leer. Dijimos entonces, lo que desaparece es el hombre propiamente dicho, es decir, la acción negadora. Estamos en el capítulo 2, en la primera cita, es una cita larga. Eso, gracias. Lo que desaparece es el hombre propiamente dicho, es decir, la acción negadora de lo dado y del error, o en general, el sujeto opuesto al objeto. De hecho, el final del tiempo humano o de la historia, es decir, la aniquilación definitiva del hombre propiamente dicho o del individuo libre e histórico, significa sencillamente la cesación de la acción en el sentido fuerte del término. Es decir, si desaparece el hombre, desaparece la acción. Es decir, no sé cómo está en inglés, desaparece la praxis, la capacidad de transformar en la acción. Nosotros solo transformamos cuando actuamos con la negatividad. Si no hay negatividad, si no escindimos, no transformamos. Es decir, desaparece la praxis. Y sigo. Lo que quiere decir prácticamente la desaparición de la guerra y de las revoluciones sangrientas, ¿no? Que eso es lo que va a tomar Fukuyama luego. Si desaparece el hombre, desaparece la acción negadora. Si desaparece la acción negadora, desaparece la praxis. Si desaparece la praxis, desaparece la guerra y la revolución. Y además, la desaparición de la filosofía. Claro, porque es una actividad de pensamiento, es una actividad negadora.
porque cuando el hombre mismo no cambia ya esencialmente, ya no hay razón para cambiar los principios que están en la base de su conocimiento del mundo y de sí. Pero todo el resto puede mantenerse indefinidamente. El arte, el amor, el juego, etc. Y en definitiva, todo lo que hace al hombre feliz. Me voy a detener un poquito en esta última parte. Es decir, el hombre desaparece la acción negadora, desaparece la transformación política en términos de revolución o guerra, pero Kojev no es pesimista, porque dice que aunque todo esto desaparezca e incluso desaparezca la filosofía, sigue habiendo un resto. Es decir, el retorno a la animalidad no es perfecto, sino que hay algo que desborda en ese retorno, hay algo que resta, hay un resto que queda, que no nos permite la idea de un retorno perfecto a la animalidad, sino que hay un resto, hay algo que no termina de encajar en ese retorno. Y es sobre ese resto, sobre eso que resta a la desaparición del hombre, lo que van a discutir Bataille y Kojev. Para Kojev, acciones como el arte, el amor, el juego no desaparecen y por lo tanto, en el fin de la historia, el hombre puede seguir siendo feliz. Para Bataille, en cambio, y esa es la discusión que va a haber, para Bataille, en cambio, aunque el hombre desaparezca, la acción negadora va a seguir estando presente. Esa es la distinción entre Kojev y Bataille. Es decir, para Kojev desaparece la acción negadora y solamente nos limitamos a una especie de hedonismo, ¿no? Retomando una cierta idea de los estoicos, a un hedonismo en la erótica, en el arte, en el juego, etc. Eso es para Kojev. Pero para Bataille, en cambio, sí sigue habiendo una acción negativa, una acción negadora. Y justamente el amor, el juego, es la manera en que esa acción negadora se va a expresar. Va a seguir presente una acción negadora en términos lúdicos, ya no en términos políticos, si se quiere. Hay algo, dice Agamben, que ni Bataille ni Kojev le prestaron suficiente atención en este diagnóstico del fin de la historia. Y es lo siguiente. Y es que en este fin de la historia, el hombre pasó o empezó a asumir el cuidado de su propia vida animal. Es decir, ante el fin de la historia, el hombre comenzó a asumir el cuidado de su propia vida animal. Y el cuidar su propia vida como vida animal asumió la característica, de un poder en Occidente. Y ese poder en Occidente es la biopolítica, es decir, es el biopoder. Es decir, ante el fin de la historia empezó a surgir un poder económico jurídico, va a decir Agamben, en el que ese poder empezó a gestionar la vida animal del hombre. Su propia vida, el modo en que la vida es vivida, se convirtió en objeto de poder. Tasas de mortalidad, de natalidad, el problema de la sexualidad, la disposición de los cuerpos, todas esas cuestiones tienen que ver con hacerse cargo de la vida animal del hombre. Es decir, lo que dice Agamben, no pensaron lo suficientemente Bataille y Kojev, es ese resto, no ya en términos de juego, erótica, arte, sino en pensar ese resto como cuerpo animal en el hombre. ¿Qué pasó con ese cuerpo animal en el hombre ante el diagnóstico del fin de la historia? Porque ese cuerpo animal del hombre, dice Agamben en la página 23, es 28. Gracias, muy bien, es el cuerpo del ciervo.
el cuerpo del esclavo, en la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, es decir, nuestro cuerpo. Nosotros somos el siervo, nosotros somos los esclavos en el juego del amo y el esclavo, nuestra propia corporalidad, nuestra propia vida. Eso, y con esto sí me juro que ya termino, eso creó una maquinaria antropológica. Este poder como biopoder ha creado una maquinaria antropológica. ¿Y en qué consiste esa maquinaria antropológica? En un misterio, dice Agamben, por el cual dentro del concepto de hombre se produce una distinción entre lo animal y lo humano. Es decir, al interior del concepto de hombre se produce una escisión que distingue y al mismo tiempo aproxima lo animal a lo humano. Es decir, hay una parte, en tanto hombres, en sentido genérico, en tanto hombres, mujeres y hombres, tenemos dentro de nosotros una dimensión animal y una dimensión humana. Eso es lo que ha creado la maquinaria antropológica, la idea de esa escisión. Y lo que Agamben quiere hacer es disolver la maquinaria antropológica, porque esa maquinaria antropológica es funcional al biopoder, como el modo en que se ha configurado el poder en Occidente. Y lo que Agamben, la apuesta de Agamben es destruir ese biopoder, por lo tanto destruir esa maquinaria antropológica, por lo tanto destruir la idea por la cual se distingue y aproxima la humanidad a la animalidad. Es decir, la apuesta de Agamben es disolver la distinción entre lo humano y lo animal. En el fondo es disolver la dialéctica. Es decir, disolver la escisión entre bios y zoe. Disolver la escisión entre que hay una forma de vida humana y una vida nuda, que es la vida en su versión animal. No se trata, como para Koyev y Bataille, creer que retornamos a la animalidad. Tampoco se trata de mantener la distinción entre lo humano y lo animal, sino se trata de generar una indistinción. Ese es todo el desafío filosófico de Agamben, no solo en este librito, sino también en los otros libros. Crear esa indistinción, que ya no distingamos entre hombre y animal. ¿Por qué? Porque en la medida en que hacemos la distinción, en la medida en que asumamos que hay una dimensión animal en lo humano, se ejerce un poder que captura la vida humana como vida animal. Y eso es lo que hay que disolver, ese poder que captura. Y para que podamos disolver ese poder que captura, tenemos que disolver la idea de lo que está capturando. Es decir, disolver la idea de que hay una vida animal a capturar. Esa es a grandes rasgos, entonces, el diagnóstico de Agamben y la apuesta de Agamben. Por eso, de lo que se trata, y eso se ve en los capítulos siguientes, es pensarnos ya no como humano o animal, sino como lo abierto.